Estamos por leer algunos de los comentarios más personales de Pablo. Comentarios que salen directamente de su corazón. Él era un hombre con una obsesión santa. Una de las obsesiones que vimos en el último programa fue la obsesión por llevar una vida santa. Descubrimos que en nuestra búsqueda por una vida santa debemos hacer 3 rechazos vehementes. Debemos rechazar la pereza, no solo aprender de la palabra, sino ponerla en práctica, decíamos, y también rechazar la apatía. Desafiarnos los unos a los otros en este viaje de fe que es la vida cristiana. Esto, a propósito, no es para nada glamoroso o exultante o estimulante. Es por eso que es tan fácil caer en la mediocridad, en la pereza y en la apatía. Sea cambiando pañales o corrigiendo exámenes o vendiendo empapelados o realizando una operación o lo que fuera, debemos hacer todo con la mayor dedicación posible. Esto es para que el nombre de Cristo sea exaltado, honrado, para que hasta la tarea más sencilla agrade a nuestro Dios. Pero, ¿por qué nos debemos interesar en esto? Porque Jesús fue nuestro modelo para que vivamos la vida santa. Hoy vamos a descubrir dentro del repertorio de Pablo la obsesión que él tenía con la gracia de Dios. Permítame leer primero Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Vaya conmigo, si tiene su Biblia, si está allí dispuesto para leer la palabra de Dios, vaya conmigo a Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hasta ahí la lectura por ahora. En este breve repertorio, Pablo se refiere directa o indirectamente a 3 posiciones o roles distintos que él protagonizó en la vida. Me refiero a los roles de profesor, predicador y sacerdote. Todos estos roles son el resultado directo de la gracia. De hecho, subraye las palabras allí en medio del versículo 15, por la gracia que de Dios me es dada. Esta frase es clave para cada aspecto de la vida de Pablo. Si uno se chocara con Pablo, él derramaría gracia, y si uno hablara con Pablo, él le hablaría gracia. Si uno orara con Pablo, él apelaría a la gracia de Dios. Estoy de acuerdo con un autor que dijo que Pablo nunca se recuperó de su conversión. Me encanta esa frase. Pablo fue alcanzado por la gracia salvadora de Dios. Max Lucado publicó hace varios años atrás un devocional titulado Gracia para todo momento. Él comienza este libro relatando una historia propia titulada La parábola del río. Había una vez 5 hijos que vivían junto a su padre en un castillo. El mayor era un hijo obediente, pero sus 4 hermanos de menor edad eran rebeldes. Su padre les había advertido acerca del río, pero los 4 rebeldes no quisieron escuchar. El padre le rogó a estos 4 muchachos que se mantuvieran lejos del lecho del río, para no ser llevados por la corriente, que siempre era muy fuerte. Cada día ellos se acercaban más y más, hasta que un día uno de ellos, desafiante, se metió al agua. «Agarren mi mano, así no me caigo», le dijo a sus hermanos, quienes le ayudaron. No obstante, en un segundo, la corriente los arrasó a todos y se los llevó río abajo. Ellos se golpearon con las piedras y la feroz corriente los siguió arrastrando por el lecho. Sus gritos de auxilio fueron ahogados por el ruido de las aguas. Después de horas de luchar y luchar, se entregaron a la deriva, hasta que finalmente el agua los arrojó en una playa de un lugar desconocido y vacío. Una vez que juntaron fuerzas y coraje, comenzaron a caminar por el agua esperando poder regresar por el mismo río, pero la corriente era muy fuerte. Intentaron caminar junto al río, pero el terreno no era firme.
Consideraron subir las montañas, pero las piedras eran resbaladizas y el terreno muy empinado. No sabían el camino de regreso. Uno de los hermanos se fue a vivir con los bárbaros que habitaban el valle. Se construyó su propia choza con lodo y paja. Decidió que la vida con los paganos era mejor que la vida con su padre. Otro de los hermanos se amargó y decidió observar a su hermano para poder reportar todo lo que él hizo mal. El tercer hermano decidió que la única manera de regresar a su padre era construyendo un camino junto al río y así regresar. Él dijo: voy a juntar piedras hasta que tenga las suficientes para hacer un camino y regresar a casa. Cuando mi padre vea cuán diligente fui, no va a tener otra opción de abrir la puerta y dejarme entrar. Después de varios días, un rescatista apareció en escena. Se trataba del primogénito, pero trágicamente ninguno de sus hermanos aceptó la oferta de volver con él. El hermano que vivía con los bárbaros pasó a preferir ese estilo de vida. El hermano que se amargó la existencia y solo quería ver el fracaso y el pecado de su hermano y los bárbaros, también estaba demasiado preocupado para no ser rescatado. El hermano que está construyendo el camino junto al río ha logrado dar 5 pasos hacia el hogar, de lo cual está muy orgulloso. Pero cuando el rescatista le dice que hay 5 millones de pasos para llegar, se enoja y comienza a arrojarle piedras a su hermano mayor. A pesar de la posibilidad de ser rescatado, él prefiere trabajar su regreso a casa y ganarse el perdón de su padre, rechazando así al hijo primogénito. Las analogías son obvias, ¿no es así? Fíjese ahora en la vida de Pablo, esa vida pasada, como hebreo fiel, patriota valiente de la ley y guardador meticuloso de los ceremoniales y reglas de los judíos. Él habría sido el hermano en la orilla del río, trabajando arduamente para hacer una senda de piedras hechas de justicia humana. Habría casi caminado 5 pasos, pero tendría 5 millones por delante. Pablo experimentó la gracia salvadora en el camino. Mientras iba rumbo a Damasco para arrestar a cristianos que se atrevían a sugerir que el carpintero crucificado era el Hijo de Dios, él los iba a atrapar, y allí con un haz de luz desde el cielo, la apariencia de Cristo trajo un haz de luz divina en la vida de Pablo. Si bien él quedó físicamente ciego por unos días, él pasó a tener visión espiritual. Pasó de la muerte a la vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Más adelante, él escribiría su testimonio diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso dice Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 7. Después de la conversión de Pablo, comenzó un maravilloso ministerio que ha continuado impactando a la Iglesia por los últimos 2000 años. ¿Cuáles fueron los roles de Pablo al demostrar su rescate por gracia? En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11, él escribe: «Fui constituido predicador de Dios, apóstol y maestro de los gentiles». En Romanos 15 hay 3 roles que Pablo cumple. Se trata del rol de profesor, predicador y sacerdote. Era tarea de Pablo el ser maestro o profesor. El ser predicador a los gentiles era su jurisdicción y, por último, era su gozo el ser el sacerdote delante de Dios. Ahora veamos a Pablo, el profesor. Veamos el rol de Pablo como profesor y fíjese nuevamente en el versículo 15. Allí leemos: «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada». La herramienta más poderosa de un maestro bien puede ser la hoja de repaso, previa al examen. Cuando se acercan los exámenes finales, los alumnos están más que prestos a escuchar. No sé usted,
pero yo tenía el mal hábito de prestar poca atención en clases y esperar el repaso general. Por supuesto, nunca saqué las mejores notas. Un militar me dijo que los soldados escuchan la evaluación de su equipamiento con mucho más atención una vez que están en un lugar asignado que cuando están en la base militar. He aconsejado a decenas de parejas que planean casarse y la forma en que me escuchan en la oficina pastoral es muy distinta a la forma en que me escuchan en el altar. De hecho, en ese momento todos están escuchando. Hoy podría predicar de la muerte y el fallecer, del cielo y el infierno, pero esta audiencia no me escucharía tan bien como si lo haría a una audiencia en un funeral. Pregúntele a un pastor cualquiera. La atención de la audiencia en un funeral no tiene rivales. Hay algo especial en cuanto a que le recuerden lo que verdaderamente necesita saber. El estudiante quiere pasar el examen. El soldado está por ir a la batalla. Esa pareja está por pasar a ser marido y esposa. La audiencia está cara a cara con un ataúd y está interesada en saber acerca de la vida eterna. Los creyentes romanos estaban rodeados por los desafíos de la vida y las dificultades de construir no solo sus vidas, sino una iglesia. Necesitaban saber. Así que, como lo haría un gran profesor, Pablo les da a ellos y a nosotros unas páginas para que repasemos y de esa manera ayudarnos para pasar los exámenes de la vida. Pablo les recuerda las verdades de la gracia a estos y a otros creyentes una y otra vez. Pablo gastó 3 años enseñándole a los creyentes en Éfeso, estableciendo a los ancianos y luego en su despedida los exhorta con lo siguiente. Escuche bien, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo desafió a los Gálatas a que se unieran a él en recordar a los pobres, como dice Gálatas 2:10. Mientras Timoteo comenzaba su ministerio como joven pastor sin experiencia, Pablo lo animó diciéndole así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, dice 2 Timoteo 2, 8 y 9. En adición a esto, en la misma epístola, Pablo le recuerda a Timoteo que el don que Dios le dio para que use en el ministerio era el espíritu de poder, amor y dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. También Pablo le recuerda a Timoteo el hecho que Dios nos ha salvado y nos ha llamado según su propio propósito y gracia, según 2 Timoteo 1:9. El hecho que a los que creyeron nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice 2 Timoteo 1:10. También Pablo recuerda, tal como dice 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También el recordatorio en cuanto a la predicación del Evangelio, que dice allí en 1 Timoteo 1:15, que es lo que se debe predicar, palabra fiel y digna, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigos, una de las mejores cosas que uno puede hacer a veces para renovar su santa obsesión por Dios es recordar. Es como lo dijo Isaías en Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Sabe? Lo mejor es recordar. El salmista también nos invita a recordar en el Salmo 42 diciendo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Le pregunto, ¿por qué piensa que el Señor le entregó a la iglesia un mandato y se lo repitió una y otra vez? Esta ordenanza la hacemos en memoria de Él. Ahora, fíjese que Pablo, el profesor, les habla con atrevimiento a los romanos. En la primera parte del versículo 15 leemos: «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento». ¿Por qué hay necesidad de ser atrevido? En parte, cuando una persona ya sabe lo que uno le está diciendo, puede frustrarse o hasta enojarse de recibir el mismo recordatorio una y otra vez. Es como cuando uno le dice a un adolescente cada vez que sale en moto o con su automóvil: «Maneja con cuidado». Los padres recibimos como respuesta un «sí, ya lo sé». Una cosa es decirle a un niño que 2 más 2 es igual a 4 cuando no lo sabe, y otra cosa muy diferente sería decírselo a Einstein. Una cosa es decirle a un niño en una clase de computación: «Esto es un mouse, y cuando uno presiona sobre este botón derecho pasa esto, esto, esto». Y otra cosa es intentar darle una lección así a Bill Gates. ¿Se da cuenta? Un maestro corre el riesgo de ser ignorado o de aburrir a sus alumnos. Obviamente los creyentes romanos aceptaron agradecidos el repaso y de la misma manera que nosotros les hubiera gustado recibir más información aún. Pablo era un profesor maravilloso. Ahora, sigamos avanzando, vamos un poco más adelante. Vamos a ver a Pablo el predicador, no solo el maestro, no solo el profesor maravilloso, sino el predicador. Fíjese nuevamente en Romanos 15, versículos 15 y 16. Dice la Biblia: «Os he escrito por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles». La tarea de Pablo era ser maestro. La jurisdicción de Pablo era de ser predicador a los gentiles. Pablo recibió la responsabilidad especial de los gentiles. En Gálatas 2, 10 y 11 leemos que Pedro le predicaba más específicamente a los judíos y Pablo a los gentiles. El que más influenció a esta nueva entidad, o sea, la Iglesia de Cristo, fue Pablo, no Pedro. Poco después de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías en una visión: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Eso dice Hechos 9:15. En el primer capítulo de Romanos, Pablo revela que Dios lo ha puesto como apóstol. Dice Romanos 1:5, ¿se acuerda? «Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre». Bien podemos decir que los gentiles eran la jurisdicción principal de la predicación de Pablo. Fíjese que Pablo no dice en Romanos 15 que ha sido establecido como elemento primario de Cristo a causa de su inteligencia o su habilidad como orador, o por su trasfondo en la ley o por su personalidad. Pablo directamente asocia su oficio de predicador con el hecho de que él es el recipiente de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo lo ha redimido, sino que también lo ha nombrado apóstol y predicador. Quizás esta sea la razón por la que Pablo no muestra sus credenciales como apóstol de la iglesia en Roma. Él no dice: «Escuchen, yo no solo soy un predicador, soy un apóstol también». Fíjese que Pablo en Romanos 15:16 no dice: «Soy un apóstol de Jesucristo a los gentiles», sino que dice: «Soy ministro de Jesucristo a los gentiles». La palabra que él usa en este versículo proviene de una profunda humildad. La palabra ministro en el griego es leiturgos, de la cual sale la palabra castellana liturgia. La palabra original se refería a alguien que servía en el gobierno por sus propios medios, o sea, que no recibía un salario, era un servidor voluntario. En otras palabras, no hay pensión, no hay beneficios, nada, solo servir para el bien del público con un corazón generoso.
Esa es la idea de la palabra allí. Con el tiempo, esta palabra pasó a referirse a alguien que voluntariamente decidía servir a su país o a su ciudad de alguna manera. He encontrado varios ejemplos antiguos de lo que significaba ser un ministro. Las ciudades griegas tenían grandes festividades que incluían música y actuaciones. Personas que amaban su ciudad se ofrecían para formar, instruir y dirigir un coro, pagando ellos todos los gastos. También los atenienses eran la potencia naval número 1 en el mundo antiguo. Una de las cosas más patriotas que un hombre adinerado podía hacer era apoyar financieramente las actividades de un navío por el espacio de un año. El financiar un barco de guerra era un sacrificio increíble para el bien del país. El término también se empleaba en relación a los Juegos atenienses. Durante los festivales se realizaban carreras con antorchas. Los atenienses se dividían en 10 tribus. En estas carreras, los equipos de los distintos grupos étnicos corrían y se pasaban la antorcha de equipo a equipo, tal como se hace hoy en día con el testamento. Estos juegos eran financiados por leitorgos, hombres que no solo pagaban todos los gastos, sino que gastaban tiempo seleccionando y entrenando a los atletas que representarían a su tribu. Con el tiempo, la palabra pasó a asociarse con cargos religiosos. Seguramente esto se debe a que las labores eran voluntarias. De allí salió la palabra ministro, que era una referencia a alguien que se encargaba de las liturgias en la iglesia. Pablo está anunciando que él se ve a sí mismo tan lleno de la gracia de Dios que por causa de su familia, su nueva tribu, su nuevo país, sin importar el costo, él está decidido a sacrificarlo todo para ganar la carrera. Él está dispuesto a entrenar a la iglesia aun si esto le costara la vida. Al igual que otros médicos con mucha experiencia, el doctor Evan Kane estaba preocupado por una faceta en particular de la medicina: el uso de anestesia en intervenciones quirúrgicas. El doctor Kane creía que la mayoría de las operaciones se podían y se debían realizar con anestesia local, ya que en su opinión los peligros de la anestesia general eran más grandes que la operación en sí. Su misión médica era la de probarle a sus colegas de una vez y para siempre que valía la pena probar y explorar la anestesia local. Para probar la viabilidad de hacer una operación importante usando anestesia local, Kane tenía que encontrar un paciente que fuera lo suficientemente valiente como para pasar por el quirófano sin ser anestesiado completamente. En sus 37 años de cirujano, Kane había realizado por lo menos unas 400 operaciones de apéndice. No pasó mucho tiempo hasta que encontró un paciente que necesitaba una operación de apendicitis y que estaba dispuesto a tomar el riesgo de una anestesia local. Leí acerca de esta cirugía hace solo unos días, si bien se llevó a cabo hace mucho tiempo. El paciente fue preparado de manera normal, pero una vez que se encontraba en la sala de operaciones, se le administró la anestesia local. Tal como lo había hecho cientos de veces, el doctor Kane prosiguió a cortar la piel en el abdomen de su paciente. Una vez que ubicó el apéndice, la cortó, puso todo en su lugar y cosió al paciente. Todo mientras el paciente estaba consciente y solo experimentó un poco de molestia. Después de 2 días de recuperación, mucho más rápido de lo que llevaba una operación con anestesia total, el paciente fue dado de alta para recuperarse en su casa. El doctor Kane había logrado su meta. El paciente era un testimonio muy creíble como para ser ignorado. En realidad, el doctor Kane se operó a sí mismo. Él fue el único paciente que pudo encontrar que estaba dispuesto a arriesgarse y hacer el sacrificio. Desde el día de esa cirugía, en el año 1921, la técnica de punta del Dr. Kane cambió el sistema de cirugías para siempre y salvó la vida de un sinnúmero de pacientes. Entonces,
No debemos sorprendernos de que los creyentes que marcan la diferencia en nuestras vidas no son los que andan por ahí mostrándoles sus credenciales a todo el mundo, sino que son los voluntarios, que ofrecen sus cuerpos, sus corazones, sus finanzas y su tiempo para salvar vidas. Al igual que Pablo, los creyentes que mayor diferencia hacen están enamorados de la gracia de Dios y del Dios de gracia. Este es Pablo el profesor y Pablo el predicador. Ahora tenemos un rol más para ver. Pablo el sacerdote. Veamos el rol de sacerdote de Pablo. Pablo como profesor fue motivado claramente por la gracia. Como predicador entregó el mensaje de gracia. Ahora como sacerdote estaba involucrado en el milagro de la gracia. Fíjese nuevamente en el versículo 16. Allí leemos: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si ser profesor era la labor de Pablo, y predicarle a los gentiles era la jurisdicción de Pablo, entonces ser un sacerdote de Dios era el gozo de Pablo. Como un sacerdote en la dispensación de la gracia, Pablo no estaba ofreciendo un cordero o una ofrenda de granos, no. El versículo nos dice que su ofrenda a Dios eran los gentiles convertidos. Él le ofrecía a Dios este milagro de gracia, creyentes, gentiles, santificados. Lo que más le importaba a Pablo eran las personas. No era ni su trabajo, ni su jurisdicción, ni siquiera su propio sentido de gozo lo que más le importaba, sino los discípulos santificados en crecimiento y maduros. Eso le importaba. Se trata de un gran desafío para todos los que son sacerdotes para Cristo. Recuerde, en Apocalipsis 1:6 leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Les pregunto, ¿este es también nuestro gozo? ¿Nos gozamos en ser sacerdotes del Dios Santísimo? Nosotros podemos preocuparnos muy fácilmente con los programas que administramos, el tema que enseñamos o los libros que leemos, y nos olvidamos que el propósito de los libros, programas, clases, lecciones y actividades es ni más ni menos que la formación de creyentes sólidos, creyentes santificados, o sea, apartados para Dios, santos, ofrendas aceptables a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Nos olvidamos de esto. Pablo se vio a sí mismo vestido, por decirlo así, con las vestiduras de un sacerdote, si bien estaba involucrado en viajar por el mundo a pie, sufriendo peligros y amenazas. Pero, ¿cómo? Él se vio a sí mismo vestido con un manto sacerdotal, en el lugar santísimo, elevando las almas de los hombres como un perfume grato para el Dios Todopoderoso. Esto produjo que lo que sucedía a diario pasara a ser santo. O sea, toda la vida era una gran liturgia. Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios, sirviendo con gracia al pueblo de Dios para la gloria de Dios. Si nosotros pudiéramos ver nuestro servicio de esta manera, entonces nuestras vidas estarían llenas de esa misma obsesión, una obsesión santa. Un pastel horneado para un vecino pasaría a ser una ofrenda a Dios. El demostrarle amor a un niño, un acto de alabanza. Un empleado tratado con dignidad pasa a ser una alabanza. El compartir el Evangelio con un incrédulo pasa a ser una ofrenda dulce a Dios. Una clase de escuela dominical pasa a ser un lugar santo en el que se habla de cosas sagradas. ¿Cómo cambiaría nuestro servicio al Señor, no? Sería muy diferente. Este es el punto de vista sagrado de la vida. Esto es haber sido abrazados por la gracia, esto es la obsesión santa. El creyente tiene que hacer este compromiso a Cristo, el hacer la voluntad de Dios, nada menos, nada más, ninguna otra cosa. Esto
es vivir con una obsesión sagrada, buscando la santidad sin reservas, sin mirar atrás. Y este es el desafío que le dejo para que usted comience a hacer lo que Dios nos manda hacer. Sea un ministro de Dios entregando todo lo que tiene para servir a nuestro gran Dios.